Bien, mis queridos hermanos, pues en esta hora, el tiempito que nos queda, vamos a reflexionar brevemente la palabra del Señor y quiero compartir hoy en el libro de Primera de Reyes. Este es un pasaje también bien conocido, capítulo 19 de Primera de Reyes. Primera de Reyes sabemos que está en el Antiguo Testamento. Y el capítulo 19, y esta es una historia del profeta Elías, que cuando terminó de hacer el sacrificio aquel en el Monte Carmelo con los profetas de Baal y de Acera, y aquí en el capítulo 19, Primera de Reyes, pues vemos al profeta entonces un poco desanimado, desalentado, sintiéndose solo, y entra en una cueva. ¿Okay? Entonces quiero, de ese capítulo 19, y que usted mantenga su Biblia abierta, obviamente yo quiero enfatizar en aunque vamos a utilizar todo el capítulo, ¿no? Pero precisamente quiero leer el verso número 9. Verso 9 del capítulo 19, Primera de Reyes. Dice la palabra del Señor: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Esa fue la pregunta que Dios le dijo o le hizo a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Yo no sé si usted ha escuchado en algún momento dado esa pregunta, ¿verdad? Y es una pregunta, y por consiguiente puede tener muchas maneras o las formas en que uno puede hacerla. Por ejemplo, cuando usted puede haber escuchado: ¿qué haces aquí? Es una pregunta de asombro, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Como, ¿qué haces aquí? ¿Verdad que también lo he escuchado así? Así que hay muchas maneras de hacer esa pregunta. Pero obviamente quiero resaltar brevemente, mis queridos hermanos, es porque la palabra de Dios queremos siempre utilizarla, o la razón de ser es para que el Señor traiga un mensaje para nuestra vida, ¿verdad? De aplicarla e interpretarla para nuestra realidad en el día de hoy, en el tiempo de hoy, lo que usted y yo estemos atravesando. Y fíjense qué interesante, mi querido hermano, porque está hablando, o el Señor le está preguntando al profeta de él en aquel momento dado, un profeta muy importante dentro del pueblo de Dios, muy usado por Dios. Así que el título del sermón sería este: ¿qué haces aquí? Y le dejamos un espacio en blanco para que usted ponga su nombre. ¿Qué haces aquí? Carmen, el Señor te dice. Así con cada uno de nosotros en este día. Y vamos a ver entonces la enseñanza que Dios quiere compartir con nosotros rápidamente. Obviamente, como les dije, amado, todo este capítulo 19 parte también del capítulo 18 en el sentido, no del contexto de lo que había sucedido. En el capítulo 18, obviamente, usted observa que Elías pues es usado por Dios para profetizar un tiempo de sequía, 3 años de sequía, donde hay unos encuentros con el rey Acab en aquel momento dado. También usted observa o ve en el capítulo 18 la confrontación que hubo de parte de Elías, el profeta de Dios, el profeta del Dios de Israel, contra los profetas de Baal, del dios Baal y del dios Acera, que eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y ve la confrontación allí en el Monte Carmelo, que conocemos la historia, cómo sucedió, donde Dios demostró realmente que Él es el verdadero Dios, descendiendo fuego para quemar el holocausto. Y cómo Elías entonces, por mandato de Dios, da muerte a todos aquellos profetas. Y entonces, basado en eso, Elías entonces recibe la amenaza de la esposa del rey Acab, Jezabel, diciéndole que en 24 horas
Lo mismo que él hizo con los profetas de Baal y de Acera, o sea que los degolló, así mismo iba a ocurrir con él en 24 horas. Y qué interesante, ¿verdad? Le dio 24 horas. Si tenía tanto deseo de matarlo, ¿por qué no lo mató? Lo mandó a buscar y matarlo seguido. Dios, no, 24 horas te doy. Interesante, ¿verdad? Entonces, basado en todo esto, amados hermanos, Elías se sintió agotado. Su resistencia, amado, llegó a un límite. Y por eso es que quiero tomar brevemente este pensamiento, porque así nos sucede a nosotros, amados. Usted y yo no es que dejemos de confiar en el Señor, es que como humanos hay momentos dados, amados, que nos desanimamos, que nos sentimos agotados físicamente y en cierta manera espiritualmente nos sentimos agotados, amados, hasta que llega un momento dado que podemos pensar que Dios nos dejó solos. ¿Verdad que sí, hermanos? Nos pasa a todos. Jesús en el huerto de Getsemaní, allí llegó un momento dado que Jesús se sintió amaqueado, amado, cuando él sabía ya que su hora había llegado y le oraba al Señor, dice la Biblia, intensamente, bajo una presión bien fuerte, que su sudor era como grandes gotas de sangre, amado, era bajo la tensión que había. Entonces, esto es una enseñanza para todos nosotros, amados, el que podamos entender que somos humanos y enfrentamos crisis que nos pueden llevar a experimentar el desánimo, el desaliento, amado, sentir la soledad. Por eso es que el apóstol Santiago nos dice en el capítulo 5, verso 17, habla de Elías que fue sujeto a pasiones. Usted lo puede leer después, Santiago 5:17, dando a entender lo que está diciendo es que el profeta de Dios, siendo profeta de Dios todopoderoso, ¿verdad? Que Dios lo usaba de manera, pero era humano. Y como humano llegó un momento dado en que se sintió agotado, desanimado, amado. La Biblia nunca oculta, amados hermanos, la humanidad de los siervos y siervas del Señor. Nunca los oculta, amados hermanos. Si lo hubiese ocultado, amados hermanos, ninguno de nosotros pudiera estar aquí. Ninguno, amado. Porque entenderíamos entonces que esto es para perfectos y para santitos, ¿verdad? Que nunca falle, que nunca puede llegar al desaliento, se cansen. No. Pero la Biblia señala, amado, que los hombres de Dios también se sintieron agotados, pasaron crisis, llegó desaliento a su vida, amado. Entonces, pues, en los versos, en el capítulo 19, los primeros versos nos enseña, amado, primero que nada, que Acab incitó a su mujer Jezabel contra Elías. Qué interesante, ya eso sería otro tema, ¿verdad? Pero entender ahí que quien llevaba los pantalones en la casa era Jezabel. ¿Por qué Acab no lo enfrentó? No, echó a la mujer. Pero eso es otro tema, otro día. Pero incitó entonces a su mujer que fuera contra Elías, y por eso dice el verso 1, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y miren qué interesante, amado, fíjense cómo Acab le lleva la noticia a Jezabel, lo que Elías había hecho, no lo que Dios había hecho por Elías. O sea, no reconoció que aquello que pasó allí en el monte Carmelo fue obra de Dios. No, acusó a Elías. Lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. En el verso 2 entonces Jezabel le envía el mensaje amenazando a Elías. Le dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Ahí entonces le envió la amenaza de matarlo. En el verso número 3 entonces nos dice que Elías escapó por su vida. Dice, viendo pues el peligro se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Elías huyó.
Y obviamente, mis queridos hermanos, también pues, tenemos que entender la prudencia. Era una amenaza, venía de parte del reinado, del rey, amados hermanos. ¿Se acuerdan que yo siempre he dicho que Dios nos ha dado una cabecita no solamente para echar pelo? Hay que usarla, hay que entenderla, hay que ser prudentes, entendidos. Elías entonces decidió escapar, porque en ese momento era lo más importante, era lo necesario, era lo más urgente. Y dice la Biblia entonces en el verso 4 que se fue al desierto. Y simplemente le estoy dando estos datos para que entiendan por qué llego al verso 9. ¿Ok? Para que entiendan que no lo estoy sacando fuera de contexto. ¿Ok? Y en el verso 4 dice que se internó en el desierto. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Ok? Ya estamos viendo ahí cómo Elías, dentro de sus sentimientos, amados, dentro de su humanidad, ya se está sintiendo agotado, amado, física y emocionalmente. Sigue entonces, amados hermanos, en los siguientes versos, que algo bien maravilloso, que Elías se fue al desierto, se sentía agotado, se sentía quizás hasta abandonado por Dios, pero Dios demuestra que no lo ha abandonado, ¿verdad? Y esa es una gran enseñanza para nosotros, que quizás usted y yo puede llegar al desaliento, puede llegar al desánimo, pero que siempre pensemos que Dios nunca nos ha abandonado, amado, que Dios nunca nos dejará solos. Miren lo que dice aquí, amado, los siguientes versos. Dice que por medio de un ángel Dios alimentó a Elías en el desierto, amado. Qué grande es nuestro Dios, y una evidencia clara que Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos va a dejar de sostener, de ayudar, de abrazar, de levantarnos, amados, independientemente lo que estemos pasando y donde estemos, amados hermanos. Dice la palabra, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Esos son los versos 5 al 7. O sea, en otras palabras, que Dios nunca nos pierde de vista. Gloria al Señor. Qué maravilloso comprender esto, amado. Que nunca vamos a pasar desapercibidos para nuestro Dios. Bendecido sea el Señor. Entonces en el verso 8 nos dice que fortalecido por esa comida que el Señor le había dado, ¿verdad? El ángel, a través del ángel, aquella torta que el Señor le preparó, cobró fuerza, y dice que hizo un viaje entonces ahora de 40 días. Se levantó, el verso 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. 40 días. Lo mismo que pasó, ¿verdad? Moisés en el monte, 40 días. ¿Ok? Siempre el 40, el número 40, ¿verdad? Es un número importante en la Biblia. Entonces, en esos 40 días que se fue, que cobró fuerza y siguió caminando, amado. Recuerde que nunca Dios nos dejó solo. Pero Elías se sentía solo. Se sentía agotado, se sentía desanimado. Entonces, vamos a ver qué pasó con Elías. Pues nos dice, amado, que Elías, agotado, desanimado, sintiéndose solo y afligido, se metió entonces en una cueva. Y es ahí donde Dios le hace la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y lo que el Señor nos dice a nosotros, amados, que tenemos que salir del lugar de la lamentación, que tenemos que levantarnos del lugar donde decimos no se puede, que tenemos que levantarnos de la zona donde decimos ya me rendí.
Hay que salir de ahí, porque mientras estemos ahí, lo que seguiremos viendo, amado, es oscuridad. Porque cuando usted se mete en una cueva, amado, ¿qué usted ve en la cueva? Oscuridad. Básicamente la cueva, la mayoría de las cuevas son oscuras, son frías, porque el sol no entra, amados hermanos. Se siente como húmedo. Y obviamente hay muchos animales, ¿no?, que se acostumbran a la oscuridad, que se encuentran ahí. Y que obviamente en la cueva, si usted entra a una cueva, aunque usted vaya y sepa, ¿verdad?, que es un lugar turístico, siempre usted entra con un poco de miedo, porque es una cueva. ¿Verdad que sí? Porque toda cueva siempre como que imparte miedo, imparte inseguridad, amados hermanos. Pues allí se metió Elías. Se sentía agotado, afligido, desanimado. Se sentía solo y decidió entrar en la cueva. Y el Señor allí le hace la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y qué maravilloso, amados hermanos, que Elías pensaba que estaba solo. No se estaba dando cuenta que Dios estaba también allí con él. Y nuevamente esto nos dice, amados, que Dios nunca nos deja solos, amados hermanos. Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a dejar solos. Por eso nos dice la palabra del Señor, amados hermanos, en el Salmo 139, versos 7 al 12. Es una palabra poderosa que es: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé, Señor? ¿A dónde? Porque si voy allá, allí tú estás. Y ese salmo no es para tomar miedo, sino al contrario, tener la convicción y la seguridad que donde quiera que yo esté, el Señor está conmigo. No me deja solo, amado hermano. No me abandona en medio de la crisis, en medio de quizás el desánimo, el desaliento, que podamos comprender, amado, que hay que salir de la cueva. Dios nos está preguntando: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahí en esta cueva? Es hora de salir, porque yo no te he dejado solo. Bendecido sea el Señor. Así que, amado, entender y comprender que no podemos escapar del cuidado de Dios, aunque nuestros sentimientos no lo vean, amado. Dios nunca te deja solo. Dios le hace ver a Elías que una cueva no era su lugar, amados hermanos. La cueva no está hecha para ti, amado, gloria al Señor. Ese lugar de autolamento no está hecho para ti, bendecido sea el Señor. Elías entonces, ante la pregunta de Dios: ¿qué haces aquí?, Elías presentó excusas, porque verdad que siempre tratamos de justificarnos, amado. Ay, me siento así, pues, porque mira, pues esto y esto. Señor, tú sabes, Señor, que salgo de un problemita y viene otro, Señor, otra situación difícil, y me afecta, Señor. Y mire, amados hermanos, dice aquí en el verso 10 la respuesta de Elías a la pregunta de Dios. Dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. En cierta manera, parte de esa respuesta eran ciertas. Elías alega que parece que él haber trabajado solo, porque lo que Dios hizo allí, ¿verdad?, cuando hizo el reto en el Monte Carmelo, el pueblo de Dios lamentablemente no quiso seguir las instrucciones del Señor. Alega entonces, acusa al pueblo de Israel de haber abandonado el culto a Jehová Dios, al verdadero Dios, y que habían matado los profetas. Y entonces que eso lo había impulsado a moverse hacia la cueva. Pero lo más que lo impulsó a moverse a la cueva es cuando dice que solamente él había quedado como profeta. Y no era así, y no porque lo diga yo, sino que el mismo Dios se lo dice. Más adelante usted observa, no, regresa, porque yo tengo todavía 7,000 rodillas que no se han doblado a los profetas de Baal. O sea, no estás solo. Tienes que regresar, tienes que salir de la cueva. Y es lo que el Señor nos dice hoy, amado. Hay que salir de la cueva.
mientras no salgamos de la cueva no veremos la luz brillante, amados hermanos. Cuando usted sale de la cueva ve el sol, ve la luz brillante, ¿verdad que sí? Y cuando uno está en una cueva empieza a ver cosas que no existen, porque la oscuridad siempre nos hace ver cosas que no existen, ¿verdad que sí, hermano? Recuerdo allá en Puerto Rico que uno vivía en el campo, entonces había muchas matas de plátano y guineo, y obviamente no había mucho alumbrado en el tiempo, ¿verdad?, donde nosotros vivíamos. Hoy día pues ya hay mucho alumbrado. Yo me acuerdo que a veces se movían unas matas esas de plátano. Hay alguien por ahí, porque en la oscuridad que usted se inventa cosas, sus sentidos hacen ver cosas que no existen. Y realmente era una mata de esa de guineo que se movía y parecía que era alguien que estaba caminando por ahí, porque la oscuridad nos hace ver cosas que no existen, amado. Por eso el Señor nos dice: salgamos de la cueva. Bendecido sea el Señor. Entonces ella dice: solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, amado. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así igual, amado? Creemos que Dios nos ha abandonado y nos sentimos solos, agotados, angustiados. Dios le demuestra a Elías que no estaba solo. Es lo que Dios nos dice hoy: no está solo, amado. En ningún momento le había dejado. Gloria al Señor. Nos dice la palabra del Señor que allí Dios se le muestra una vez más a Elías, diciéndole: estoy aquí contigo. Los versos 11 al 12 nos dice que Dios pasó, amados hermanos, dice, y que hubo un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Luego dice: pero Jehová no estaba en el viento. Después vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, dice, un silbo apacible y delicado. Y allí Dios estaba. Qué maravilloso, amado, que podamos entender y comprender que a veces nosotros creemos que Dios se debe manifestar de X o Y manera para hacerme ver que Dios está conmigo. No, es tener la confianza que independientemente de cómo Dios se manifieste para demostrarte que está contigo, Él siempre está contigo, amado hermano. Nunca nos dejará. Bendecido sea el Señor. Dios nunca se manifiesta de la misma manera, pero lo que podemos entender es que Dios siempre está con nosotros, amados hermanos. Bendecido sea el Señor. Por lo tanto, ante esa manifestación poderosa, Elías no le costó otro remedio que salir de la cueva. Entendió que sí, Dios estaba con él, que Dios no le había abandonado, que no estaba solo. No solamente solo por sentir que Dios no estaba, sino que también habían otros compañeros de ministerio que estaban ahí para ayudarle, amado. Por lo tanto, termino en este día diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Pero la pregunta es para cada uno de nosotros. Dios nos dice: ¿qué haces aquí, metido en una cueva, fulana, hermano, hermana? ¿Qué haces ahí? Por tanto, amado, cuando llegue el agotamiento, el desánimo, la soledad y la aflicción, y pienses tirar la toalla porque ya no puedes más, recuerda que Dios aún se preocupa por ti. Te cuidará en los tiempos de desaliento, te confortará con su palabra y te confirmará que todavía largo camino te resta, amado hermano. Gloria al Señor. Así que hoy decide salir de la cueva. Bendecido sea el Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra linda y hermosa, como les dije, mis queridos hermanos, que nos da una radiografía de lo que usted y yo podemos atravesar como humanos, pero tener la confianza que Dios es fiel. Amén. Así que vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, y que en este día usted y yo decidamos salir de la cueva, porque como le dijo el Señor a Elías, largo camino te resta. Todavía Dios te necesita a ti, amado hermano. Todavía Dios nos necesita para algo maravilloso que va a querer seguir haciendo aquí donde Dios nos ha puesto. Gracias te damos, Señor, por tu palabra poderosa y linda, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza que has traído para nosotros en este día. Padre, aquí estamos, tu iglesia, cada uno de mis hermanos, como seres humanos en momentos dados.
Cuando llegan crisis, cuando llegan enfermedades, cuando llegan problemas, Señor, cuando nos sentimos, Padre amado, quizás hasta perseguidos, Padre celestial, llega un momento en que podemos pensar, Señor, que no queremos seguir, Padre, que quizás nos queremos rendir, Padre celestial. Pensamos que aún hasta tú te has olvidado de nosotros, Señor. Pero qué maravilloso entender y comprender que aunque nos metamos en la cueva, aún Dios allí también se mete con nosotros para dejarnos saber primero que Él siempre va a cuidar de nosotros donde quiera que estemos. Y en segundo lugar, que ese lugar, Padre amado, no está hecho para nosotros tus hijos, Señor, porque todavía tú tienes cosas lindas y hermosas para darnos y cosas lindas y hermosas que vamos a hacer en tu nombre. Por eso en esta hora, Señor, que cada uno de nosotros nos levantemos, Padre celestial, y declaremos, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor, que sigamos hacia adelante, que podamos mantenernos firmes, Señor, que donde quiera, que cada paso que demos, donde quiera, Señor, tú caminas a nuestro lado, Padre. Gracias por esta palabra linda y hermosa, y que en este día, Señor, podamos decidir seguir hacia adelante, Padre. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, Señor. Y amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya.